Amigos de Manabí, Ecuador del Mundo, buen día, gracias por acompañarnos en este domingo, justo una semana antes de las elecciones. Y como lo hemos venido haciendo en nuestros últimos programas, vamos a conversar también con representantes de las dos posturas, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Vamos a conversar con Juan José Peña, es concejal electo en funciones ya en Puerto Viejo, militante de la Revolución Ciudadana. Y también está Gerardo Centeno, vocero de Daniel Noboa, con quien conversaremos luego. Primero, tenemos ya aquí en nuestro estudio a Juan José Peña. Buen día. Buen día, querido Jixon. Muchas gracias por la invitación, muy amable de su parte. ¿Cómo están esos ánimos de cara a lo que en una semana será esta segunda vuelta ya? Bueno, bastante positivos. Nosotros siempre hemos tenido esa convicción de poder seguir trabajando en cada uno de los territorios, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, aprovechando espacios como este justamente para poder afianzar la propuesta de Luisa González y que el pueblo ecuatoriano pues elija a su primera presidenta de la República mujer este próximo 15 de octubre. En el debate saltaron algunos temas que han puesto a hablar a la gente, a analizarnos a mayor profundidad. Uno de ellos es lo que se conoce como la tabla de drogas. Más allá del nombre técnico que tenga, es como se la conoce. La defendió la candidata González de alguna forma, lo cual hace pensar de que no esté en sus planes eliminarlas. ¿Es así o puede ser una interpretación surgida del momento del debate? Bueno, es para mí una interpretación surgida del debate. Todos los países, la mayoría de los países desarrollados en el mundo tienen un umbral de... Desarrollados, sí, exactamente, pero nosotros también estamos en camino al desarrollo. El mismo Estados Unidos tiene una tabla, ¿sí?, que puede ser llamada, como usted lo acaba de decir, umbrales, tabla. En Europa se utilizan libretos como tal. Y lo que tenemos que considerar, lo que tenemos que analizar es que la Constitución de la República establece justamente de que un problema de adicción, ¿no?, que tiene que ser muy bien identificado, es tomado como un problema de salud pública. Por eso existe una diferenciación. Sin embargo, Luisa González ha sido muy enfática. El candidato Noboa tuvo la oportunidad también de promover la derogatoria como tal. Esta fue, en este caso, implementada en el 2014, siguió su curso hasta el 2017 y de ahí, por supuesto, la estigmatización de la famosa tabla que, como les digo, ¿no?, tenemos que identificar a un consumidor como tal que tiene que ir a ser tratado por el Ministerio de Salud Pública y que tienen que haber rubros para poder combatir estas adicciones y, por otro lado, poder identificar obviamente al microtraficante, que tiene que ser en este caso penalizado como lo establece la Constitución. ¿Durante el correísmo se desarrolló alguna entidad dentro de salud pública que atiende sus casos? Por supuesto que sí, hubo una inversión bastante considerable dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, por eso justamente se implementaron estos umbrales. Y lo que nosotros queremos hacer ¿Y por qué la gente sigue mandando a clínicas particulares aún sin plata? ¿Dónde están esos sitios para vender? Bueno, fueron destruidos, de... se subejecutaron los presupuestos, lamentablemente no se convirtieron en políticas públicas sustentables, sostenibles, pero por falta de voluntad política. A ver, pero más tuvo 10 años de correísmo. No, me refiero después del 2017 para acá, ¿no? Antes de ello, por supuesto, teníamos nosotros medios, incluso en este caso, habían profesionales dentro de la parte social que estaban dedicadas solamente a la identificación de este tipo de casos y podían ser tratados sin ningún tipo de costo por parte del Ministerio de Salud Algunos Pública. entendidos manifiestan que por un lado esto ha fomentado el microtráfico y por otro que ha incentivado de alguna forma el consumo. Estoy seguro que no están de acuerdo con eso, pero ¿cuál es su argumento? Bueno, primero este umbral está solamente cuestionado o está dedicado solamente para personas mayores de edad, no para niños ni adolescentes. Eso no aplica en ninguna parte de nuestra Constitución ni tampoco en ningún reglamento, para empezar. Segundo, obviamente debió haberse fortalecido la fuerza pública y obviamente la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública para que puedan identificar a aquellos microtraficantes y puedan identificar también a aquellos que están dentro de la adicción. Eso es un trabajo en conjunto que se tuvo que haber fortalecido después del 2017, cuando ya empezó el ataque, y antes no se decía nada porque obviamente había una coordinación adecuada dentro de estas dos instituciones. Pasemos a otro tema que también saltó en el debate, que es esta propuesta para
los jóvenes que aspiran llegar a la universidad. Me llamó la atención la propuesta de la señora González porque, no sé si lo entendí mal, usted me lo aclarará, porque es casi como volver a lo que había antes de que llegara el correísmo y lo cambiara todo. ¿Cómo funcionaba? Los estudiantes que salían del colegio se inscribían en la carrera que querían, en la universidad que querían. Así es. Por supuesto, eso no significaba que tenían un cupo. Había un preuniversitario que se llamaba NBU, SBU, donde al final se rendían evaluaciones y los mejores puntuados tenían acceso a los cupos disponibles. Así era eso. Antes de que llegara el correísmo, pusiera la prueba de ingreso a través del Senacid y causara todos los problemas que sabemos que causó. Escucho a la señora González y su propuesta me suena mucho a eso que había antes, que acabo de describir. ¿Es así o qué mismo? En los 10 años de gobierno, mi querido Jackson, hay que recordar desde cuándo empieza el examen de ingreso a la educación superior. La mayoría de los años se pudo, en este caso, continuar con el mecanismo que usted acaba de mencionar. Sin embargo, lo que hay que resaltar y hay que comprender, y esto es un tema muy básico, ¿no?, es que el mecanismo de incrementar los cupos tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con infraestructura universitaria, tiene que ver con cuerpo docente. No ha sido el mismo crecimiento de lo antes mencionado con el presupuesto que tienen las universidades. Más bien ha ido recortándose el presupuesto a las universidades y por ende se han quedado sin poder contratar más docentes, sin poder construir infraestructura como tal. Sin embargo, la población va aumentando y tenemos cada vez mayor cantidad de bachilleres. Esa es la dinámica que ha sucedido en la educación superior. Sin embargo, entonces, vamos al tema del examen como tal. El examen tiene dos fines. El primero es un fin de calidad, ¿no? Recordando lo que pasaba, que muchas veces un ciudadano se inscribía en la universidad pública, dentro de 2 años desistía, iba a otra carrera, dentro de 2 años más desistía, iba a otra carrera y así pasaban 10 años en diferentes carreras y eso le cuesta al Estado, ¿no? Eso es una. Dos, el tema de la infraestructura y de los cupos que tiene que ver, como lo acabo de mencionar antes, con un tema de número de docentes y de infraestructura. Yo tuve un caso particular. Mis hermanos son médicos y mi hermano cuando ingresó a la Universidad de Guayaquil, como tal, no había el tema todavía de la prueba y la inscripción se dio por números de cédula. Se inscribieron los que terminaban en 0, en 1, en 2 y en 3. De ahí para adelante no se pudo inscribir nadie más, porque era la forma. ¿Por qué? Porque ya no habían más cupos en la universidad. De ahí subieron obviamente algunos planteamientos y uno de esos fue el examen de ingreso a la educación superior. Hoy en día, ¿qué es lo que promueve Luisa González? Primero, devolverle 180 millones al presupuesto de las universidades. Segundo, como medio alternativo, y ella lo explicó muy bien para aclararlo, como medio alternativo, el SIU, que es justamente un preuniversitario. Hoy en día, esos SIU son particulares, mi querido Jackson, ¿sí? Yo como precandidato a la alcaldía de Puerto Viejo, porque creo en la educación y soy docente, tengo una maestría en educación, yo promoví y financié estos preuniversitarios para estudiantes del bachillerato de escasos recursos para que puedan prepararse para el examen de ingreso a la educación superior. Entonces es una alternativa que se va a manejar, pero es lo que digo, Juan José, es lo que había antes. Sí, pero lamentablemente el mecanismo no es comparativo con respecto al presupuesto y a la población que cada vez está aumentando. Entonces, con estos 180 millones que se les va a regresar a la universidad, que ya lo tenían, pero lamentablemente han ido recortando los años a años, se va a poder aumentar un cupo a 90.000 cupos más, valga la redundancia, para que puedan ingresar los jóvenes. Pasemos al tema de la seguridad. A mí me sorprendió gratamente el hecho de que la candidata González se haya estado reuniendo con embajadores de Estados Unidos, de Europa. Le digo, ¿por qué sorpresa? Porque a veces se exagera con el tema de la soberanía y eso como que impide cierta colaboración externa. Esta predisposición de la que habló la señora González en el debate nos puede hacer pensar a nosotros que coinciden con el presidente Lasso, que ha establecido ahora una posible participación de militares gringos acá en tierras ecuatorianas. Mire, hay que entender cómo se encuentra nuestro país. En nuestro país ya pasó de un crimen común, organizado, de barrio, de sitio, a bandas delictivas de altísimos niveles, incluso carteles internacionales. Entonces, es definitivamente la necesidad que se requiere, ¿no?, de poder establecer convenios internacionales con países que combaten justamente este tipo de organizaciones. Entonces, Luisa González se ha reunido con embajadores de Estados Unidos,
con representantes de la Unión Europea, ha tenido acercamientos justamente con aquellos representantes que tienen amplio conocimiento de seguridad, sobre todo internacional, y nos vamos a apoyar justamente para poder combatir este mal que aqueja al Ecuador. Eso por un lado, la colaboración internacional, qué bueno que así sea. Lo otro, ya lo que corresponde, lo que compete al Ejecutivo, ¿qué otras cosas piensan implementar dentro del plan de gobierno de la señora González para contrarrestar la inseguridad que hoy vive el Ecuador? Bueno, se van a invertir 500 millones directamente a la Policía Nacional. Con esto vamos a conseguir de que podamos dotar de las herramientas que necesita la Policía Nacional para poder combatir la delincuencia. Vamos a militarizar los puertos, aeropuertos, las cárceles, y las Fuerzas Armadas van a trabajar en conjunto con la Policía Nacional. ¿De dónde se va a sacar este presupuesto? Es clarísimo también lo que mencionó Luisa González, que yo quisiera ampliarlo un poco más, ¿Seguro? que es la subejecución presupuestaria del Estado. Mire, revisaba justamente hace unos momentos cuáles han sido los presupuestos anuales desde el 2007 hasta el 2017, ¿no? Y hay una tendencia casi equiparativa, ¿no? Y eso tiene que ver con que, pongamos un ejemplo, en el 2016 tuvimos un presupuesto de 40.000 millones de dólares, en el 2023 tenemos un presupuesto de 31.500 millones y existe una balanza allí. Sin embargo, a relación a lo que veíamos en el 2016 en cuanto a obra, institucionalidad, en cuanto a políticas públicas, no se puede verlo ahora, justamente, más bien estamos retrocediendo todos los días. Entonces, quiere decir de que la mayoría de las instituciones públicas no han podido ni siquiera ejecutar el 60%, otras 40% de su presupuesto anual. De allí es que se van a obtener obviamente los recursos. Cuando se optimizan y sobre todo cuando se ejecutan al 100%, vamos a poder ver políticas públicas. A propósito de eso de plata, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, ha dicho que durante la Revolución Ciudadana se gastaron lo que tenían y lo que venía por venir, y que a ellos les ha tocado tratar de llenar ese bache. Me lo contesta luego de la pausa. Ya volvemos aquí en Golpe de Mesa. Volvemos a Golpe de Mesa. Hoy, repito, lo que dije al inicio del programa, como lo hemos estado haciendo en estos últimos domingos, hablamos sobre las dos tendencias que hoy en día compiten por la presidencia del Ecuador. Tratar de tener aquí a Luisa González, bueno, la señora Luisa no creo que me acepte otra entrevista, pero igual tratamos de conversar con gente que defiende su postura. En el caso del señor Noboa, también le hemos cursado una invitación. Entendemos lo complicado de su agenda y por lo tanto estamos conversando con gente que defiende su tesis. La semana pasada fue con Javier Santos, hoy tenemos a Gerardo Centeno, quien es vocero de esta organización. Volvemos con ustedes, Juan José Peña. Le decía yo antes de la pausa que el ministro de Finanzas ha dicho que es culpa del correísmo que no haya plata porque se lo farrearon. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, que revise las cifras, pues. Nosotros dejamos con una deuda de que no superaba justamente lo que establecía la Constitución del 40% del PIB. Entonces, y digo establecía porque después Lenín Moreno levantó ese techo, pues hoy tenemos una deuda de alrededor del 68% del PIB. Entonces, ahí están, no hemos comprometido absolutamente nada. Sería bueno de que de pronto hubiese terminado las obras que nosotros las dejamos empezadas y que hasta el año pasado se pudo evidenciar una obra más de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que el ministro en ese sentido pues está faltando a la verdad. Ahí están las cifras, no las decimos nosotros, están en los detalles del Banco Mundial, incluso el mismo Fondo Monetario ha podido emitir estas cifras y son totalmente transparentables y son públicas, dicho sea de paso. Pasemos al tema de la agricultura, bueno, del sector agropecuario realmente, en el que lamentablemente Maraví está muy atrasado. Nosotros vamos a la sierra y vemos como, por ejemplo, el ordeño mecánico es muy común, hasta en ganadería pequeña. Acá seguimos apretándole la teta a la vaca. Salvo casos mucho más avanzados de ganadería de un más alto nivel. ¿Qué hacer para dar ese salto técnico de calidad, de mejora de la raza, bueno, de tantas cosas que es necesario? Hay que trabajar mucho en la tecnificación justamente, hay que trabajar mucho en el sistema de riego, que, bueno, tenemos a un prefecto que está trabajando muy bien
en el área rural, sobre todo en este ámbito del riego, pero necesita obviamente el apoyo del Estado, del gobierno. Para esto pues necesitamos tener un Ministerio de Agricultura, Ganadería, un ministerio que esté enfocado en que pueda servir justamente a las provincias que más tienen producción, como Manabí, que es una provincia altamente productiva, y también que tenga que ver con el tema de la ganadería para poder mejorar las condiciones y poder al fin y al cabo ser ese exportador que tanto ha necesitado ser Manabí como referente a nivel nacional. Hubo algunas promesas durante el correísmo que nunca se llegaron a concretar, como la vía Manta-Manaos, como el puerto de Aguas Profundas, como el aeropuerto internacional, qué decir de la refinería del Pacífico. Y lo soy honesto, yo no creo que haya existido, no dudo que haya existido el deseo de implementarlos, la mejor intención. No caminaron, sin embargo. ¿Qué otro plan así macro hay para Manabí? No sé si de repente retomar uno de estos proyectos o alguno nuevo. Bueno, nosotros como ecuatorianos tenemos que tener conciencia del tema petrolero, ¿no? Hablando de la refinería del Pacífico, para mí, y es claro que en este año y medio es evidente que no se lo va a poder construir por el tiempo, pero sí tenemos que pensar a futuro a largo plazo. Nosotros obtenemos diariamente 500.000 barriles de petróleo. Nuestras refinerías, la de Esmeralda, la de Santa Elena, solamente tienen la capacidad de refinar 160.000 barriles de petróleo. Esto quiere decir que nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera para el consumo interno y tenemos que, obviamente, importar los derivados para poder utilizar como tal. Si nosotros queremos un verdadero desarrollo como tal, como país, como nación, necesitamos proyectos como este, un proyecto petroquímico. Revise lo de Corea del Sur en su momento, que ellos no tienen una sola gota de petróleo y construyeron una refinería que puede, en este caso, refinar 10.000 barriles de petróleo y obviamente es un proyecto que le dio un salto gigantesco a ese país asiático en temas de desarrollo y de crecimiento. Nosotros tenemos que apuntar hacia allá. Obviamente es un proyecto muy ambicioso en el sentido de costos, en el sentido de tiempo y en el sentido también de cómo se pueda manejar internacionalmente y hay que pensar a futuro en aquello. Nosotros sí defendemos. Yo creo que Manabí tiene que defender la refinería del Pacífico y ahí están los rubros. Muchos hablan de un terreno aplanado, ahí pueden revisar todos aquellos rubros que se utilizaron como tal. Solamente un ejemplo nada más. El movimiento de tierra que se logró en la refinería del Pacífico equivale a la tercera parte del movimiento de tierra que se movió en el canal de Panamá. José, pero lo que pasa es que cuando uno va lo que ve es un terreno aplanado, pues. Sí, pero... Por supuesto que los rubros no son solo del aplanamiento y eso tiene que ver con permisos, consultorías, temas ambientales, pero sin embargo cuando uno va, yo como periodista he ido, lo que ve es eso. Un terreno aplanado. Lo que el ecuatoriano ve cuando muestran esa foto es un terreno aplanado. Entonces, muchas no veces, realmente hay tanta mala fe, es lo que uno ve. Sí, muchas veces las obras que están debajo de la tierra y lo que significa tener un proyecto como este, obviamente es justamente lo que no se ve, pero es por donde se empieza la obra como tal, ¿no? Tenemos un acueducto de la Esperanza que le da, que viene desde la represa de la Esperanza, perdón, y que le da agua potable a 4 cantones de Manabí. Y toda la evolución que tuvo el sitio El Aromo, obviamente, y la carretera, que no sé si usted tenga el gusto de conocer el proyecto de refinería, la carretera, la amplia carretera que está desde la Manta Coliza hasta que se llega al campamento. Dicho sea de paso, ese campamento se lo utilizó, me acuerdo tanto, por parte del exalcalde de Manta, ¿no? En el tema del COVID, y es justamente con lo que se inició el proyecto porque se necesitaba tener a los trabajadores trabajando al 100% en la refinería. Pero bueno, es un tema que se va a poder seguir desmenuzando. Creo que es un proyecto emblemático para el Ecuador y que hay que conseguirlo a corto o a largo plazo. Hay un problema para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, bueno, el problema del empleo es generalizado, pero pasa, y es una broma cruel que le hacen a los jóvenes, cuando van a pedir trabajo y le dicen, te contrato, sí, pero necesitas 2 años. Es como que se hubiera puesto de moda en casi todas las instituciones. Te piden 2 años de experiencia. Oiga, pero si no me dan la oportunidad de trabajar, dígame usted cómo voy a lograr esa experiencia. Ahí hay un tema medio complicado. ¿Qué hacer en ese sentido, Juan José? ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué proyectos tiene? Luisa González está proponiendo invertir alrededor de 60 millones justamente en un proyecto que se llama Mi Primer Empleo, que tiene que ver
con que la empresa privada, ¿no? La empresa privada pueda contratar a jóvenes profesionales y el Estado subsidiar el 50% del salario como tal. En ese sentido, el joven va adquiriendo experiencia y también obviamente va teniendo sus primeros sueldos. Adicionalmente a esto, nosotros estamos también trabajando dentro del equipo para que dentro de las funciones públicas también se derogue este requisito de 2 años de experiencia y que los jóvenes profesionales puedan ingresar al sector público sin ningún inconveniente, siempre y cuando tengan obviamente el perfil adecuado para el trabajo que se está postulando, ¿no? Creemos en la meritocracia y nosotros estamos trabajando justamente en eso, en de poder devolverle esa meritocracia a la institucionalidad pública. El tema de contratación pública es tan complejo, es tan enredoso, que el propio Estado no puede realizar procesos o demora mucho o hay que declarar emergencia para saltarse algunos de esos muros. ¿Qué hacer ahí? Bueno, nosotros, la ley de contratación pública no ha sido en este caso modificada, ¿no? En la Asamblea Nacional, pero en su momento también, y créamelo, es parte de aquel malestar que tenemos con los 2 últimos gobiernos, es justamente de que se le metía la culpa al sistema de contratación como tal, y es el mismo sistema de contratación que se tenía desde que el presidente Correa era el mandatario. Entonces, ¿qué quiere decir? En su momento habían medicinas en los hospitales, había dinamismo en la contratación pública, en las compras públicas, y luego comenzaron a haber trabas, y no hubo ningún tipo de modificación. En ese sentido, lo que se debe hacer es poner en ejecución, como les digo, los presupuestos y tener funcionarios que en realidad tengan esa convicción de servicio de patria que muchas veces hace falta para que todos los procesos de contratación, de compras públicas sean agilizados y los ecuatorianos tengan el servicio público, en este caso de la mejor calidad, de la mejor calidez, pero rápidamente como se necesita ahora. La migración, cómo atender, no solamente la ecuatoriana, tenemos nosotros aquí muchos migrantes, particularmente venezolanos, que si bien no están en la cantidad que hace quizá un año, siguen siendo muchos. Y vemos escenarios tristes cuando paramos en el semáforo y vemos familias enteras, vemos niños, señoritas pidiendo ayuda y es un problema bastante grande. Por el otro lado tenemos ecuatorianos saliendo a todo el mundo. ¿Qué hacer en eso? ¿Qué tiene pensado la señora González? Bueno, primero hay que fortalecer todas las embajadas del Ecuador en todos los países hermanos. Segundo, deben haber conversaciones con los países como tal para poder, en este caso, tener mesas de trabajo y poder dar solución a estos problemas que se aquejan no solamente en el Ecuador, sino ahorita a nivel global, porque vemos muchísima migración hacia los Estados Unidos, de ecuatorianos como tal, vemos muchísima migración también en Europa y lo que nosotros nos entristece, bueno, como ecuatorianos, que es lo que debemos velar como tal, es justamente la falta de oportunidades en el país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente hay que fortalecer la economía del Ecuador, hay que tratar de mejorar la situación económica y seguridad del Ecuador para que los ecuatorianos puedan regresar, como en su momento también se dio, y tener programas de retorno seguros al Ecuador, ¿no? Sobre todo para profesionales, que también fue un programa muy exitoso en su momento y que de pronto, de acuerdo a las condiciones del país, se lo podría retomar. Sin embargo, es necesario que todos los niveles consulares sean repotenciados y que existan mesas de trabajo con los países hermanos para poder dar solución a este problema de migración. Hubo cierta relación, no sé si hostil, pero por lo menos no tan amistosa, durante el correísmo y los Estados Unidos. ¿Cuál será la posición de Luisa González? Bueno, yo no creo que haya sido en realidad tan, ¿cómo lo dijo? Dije que no estaba seguro si hostil era la palabra. Bueno, por eso me lo guardé un poco. Sí, no, fueron las mejores relaciones. Podemos revisar todos los convenios no a nivel económicos. de discurso, no, pero a nivel de los convenios siempre se respetaron absolutamente todos. El principal socio comercial de los ecuatorianos en el gobierno de Rafael Correa fue justamente los Estados Unidos y China. Por la empresa privada, no por el gobierno. Pero en ese sentido nosotros también tuvimos acertadas coincidencias con el gobierno, pero también obviamente en ciertos momentos en donde ellos más bien utilizaban la política internacional para poder intervenir en ciertos países. Obviamente también nosotros elevamos nuestra voz
de protesta de la manera más respetuosa, como es normal, cuando no nos parece algo que no es justo, ¿no? Hay una papa caliente que es la guerra Rusia-Ucrania. Ujú. El señor Lazo se ha mostrado, al igual que casi todo Occidente, a favor de Ucrania, que es la víctima, es el chiquitito agredido por ese grandote. ¿Qué va a pasar con la señora González? Bueno, Luisa González ha sido muy enfática en respetar sobre todo las distintas posturas de otros países. Nosotros somos un país que tenemos muchísimos problemas por resolver internamente como para poder meternos a tratar de resolver. Pero alguna posición hay que tomar, problemas. sí o sí. Sí, hay que tener una posición de respeto, ¿no? Hay que ver las posiciones como tal. Nosotros no podemos parcializarnos. Y en ese sentido yo creo que Luisa González es una mujer muy inteligente que sabe mantener su postura como mandataria y que no va a tener una parcialización como tal con ninguno de los dos países. Obviamente juzgamos la guerra, yo creo que en pleno siglo XXI al 2023, que tengamos una guerra como tal que ha afectado mucho la economía mundial, nos ha afectado a nosotros, Sí. ¿no? Nosotros éramos aliados comerciales tanto como con Rusia como con Ucrania también. Parece mentira, como el Entonces, agricultor manavita, por el incremento del precio de la uria, es un afectado directo de esa guerra. Directamente. Entonces, todos los países del mundo están afectados. Lo que menos queremos son guerras en el mundo. Nosotros somos un país de paz, buscamos siempre la paz como tal. Dentro de nuestros principios ideológicos está buscar siempre el bienestar común y dentro de eso, obviamente, que no existan conflictos como tal. Pero Luisa González no va a tener parcialidad en ese sentido, va a ser muy imparcial y se va a dedicar, obviamente, a resolver los problemas que tiene hoy en día el Ecuador. A ver qué pasa, qué dice la gente el 15 de octubre. Gracias por haber venido, Juan José, le deseo el mayor de los éxitos. Gracias, muy amable, mi querido Jackson. Y este próximo domingo 15 de octubre a votar con infinito amor por Luisa González. Oiga, y una cosita más, yo no suelo tirarle flores a la gente, pero me gusta ver sus cuentas y ver que no ha caído en la campaña sucia. Muchos de sus coidearios lamentablemente lo han hecho. Sigue así, que va bien. Jamás vamos a atacar a ningún otro candidato. Nosotros defendemos nuestra tesis porque dentro de nuestros principios ideológicos está el respeto y sobre todo el respeto a la democracia. Juan José, las flores eran solo para usted porque sus coidearios sí están cayendo en campaña sucia. Una pausa. Volvemos para conversar con Gerardo Centeno, vocero de Daniel Noboa. Amigos de Golpe de Mesa, volvemos a este segundo bloque en el que vamos a hablar sobre la propuesta de Daniel Noboa para la presidencia de la República. Para eso nos acompaña Gerardo Centeno, vocero de ADN acá en Manaví. Gerardo, buen día. Buen día, mi querido Jinso. Gracias por la invitación y aquí estoy para responder las inquietudes suyas para el pueblo manavita. En Manaví le llevan cuesta arriba, porque Manaví, y los números así lo han demostrado en las últimas elecciones, es correísta. ¿Cómo con ese antecedente ha respondido el pueblo a la propuesta de Daniel Noboa? Bien, mire, definitivamente creo que Daniel Noboa está inaugurando un estilo diferente de hacer política, con un discurso distinto, un discurso que propone, que no destruye, no ataca, no insulta ni genera, ni dice improperios a sus adversarios. El discurso de él es fresco, es centrado a proponer lo que el país requiere, con una visión distinta, con una visión de joven, con un acompañamiento y un discurso para los jóvenes que hoy por hoy sienten esa necesidad de que sean tomados en cuenta, porque sin duda alguna son el universo importante que todo país necesita para desarrollar las economías de los mismos. Así que sabemos que sí, que Manaví ha sido en los últimos años, ha tenido una tendencia en favor a un partido político, pero estamos muy contentos y llenos de esperanza entendiendo que en este 15 de octubre vamos a tener un golpe que va a sorprender y vamos a tener una muy buena votación aquí en Manaví. ¿Cómo les está yendo? ¿Les ponen mala cara cuando llegan a un sitio? ¿Los reciben con cariño? ¿Cómo reciben la propuesta? No, hay mucho respeto porque yo siempre he dicho, el que siembra vientos cosechas tempestades. Así que Daniel y todo su equipo de la Alianza Democrática Nacional no atacan, van con un discurso que es respetuoso ante los adversarios y que propone a su gente. Así que nos tratan bien. Por ahí ciertas personas lo máximo que hacen es decir correa, hacen con la mano
el número 5, pero créame que hay una motivación muy fuerte hoy en Manabí hacia a favor de Daniel y creemos que vamos a dar la sorpresa, como le decía, y vamos a obtener ese triunfo que el 15 de octubre se viene y que lo espera el país. Esa nueva forma de hacer política de la que usted habla, quizá fue lo que lo llevó a ser tan tranquilo durante el debate. Porque, a ver, la primera edición, obviamente, ahí muchos se dieron duro. No fue el caso del señor Noboa. Estuvo el señor Armijo, algo cómico incluso. Y la gente tiene una expectativa, no sé, si iba tanto en el contenido o en cuanto a la forma. Y como no hubo esos chispazos o esos picos de tensión, quizás por eso les pareció aburrido el debate, que es como la mayoría de gente lo ha denominado. ¿Cree que esa forma de hacer política es lo que lo presentó así en el debate? Sí, pero además acompañado obviamente con su capacidad y conocimiento. Daniel Noboa, sí, es un joven que se ha preparado desde muy joven, desde muy pequeño, ha estudiado en buenas universidades, Oiga, tiene varios títulos. A propósito de eso, y perdón que no lo deje continuar, pero es por el mismo tema. Vi algunos tweets, y por supuesto que hay una campaña sucia terrible, de lado y lado, que decían que mentira que estudió en Harvard. ¿Cierto o mentira? No, es verdad, pues están las fotos, están las evidencias, los títulos, y además es fácil, puede cualquier ciudadano acceder a la información de dicha universidad. Él tiene una maestría en Harvard y asimismo en otras dos universidades de los Estados Unidos, de las prestigiosas, y su carrera universitaria también la hizo en los Estados Unidos. Y además tiene una experiencia amplia en el trabajo, en la empresa, porque comenzó a trabajar desde menor edad. A los 17 años él comenta que ya trabajaba en las empresas que el padre lidera. Y eso, además de la experiencia que adquirió también en la política, porque su padre fue candidato varias ocasiones, le permite tener un bagaje no solamente de experiencia, sino de conocimientos para poder generar o enrumbar, digamos, en este barco que se denomina el Ecuador por el sendero del progreso, del desarrollo, de la generación de empleo, del mejoramiento en la seguridad, que ese es el plan o la propuesta number one que en el país hoy sentimos todos los ecuatorianos, especialmente los manavitas. Usted le pregunta y todo el mundo quiere tener seguridad, quiere vivir en paz. Entonces, obviamente eso va acompañado con generación de fuentes de trabajo. Cuando se saben hacer las cosas, cuando se tiene una visión de que en el país, para que un país pueda desarrollarse, tiene que crecer es el emprendedor, el empresario, porque el Estado está como tal para regular, para controlar, para supervisar, pero hay una tendencia que más bien buscó siempre engordar ese Estado, que no le genera mucho desarrollo. Daniel Noboa es claro, hay que generar, él es creyente de las empresas privadas, pero con contenido social, con responsabilidad social también. ¿Cómo hacer que la empresa privada crezca, la que ya tenemos, que venga nueva, que no quiebre la que está tambaleando? Porque, a ver, uno se olvida rápido de las desgracias y la pandemia para muchos podrá ser un mal recuerdo, pero eso pasó hace nada. Y hay mucha gente, mucho comercio, mucho empresario que aún no se termina de recuperar. ¿Cómo lo hace? Primero generando confianza, generando seguridad jurídica, motivando y generando también, promoviendo incentivos tributarios para los pequeños, para los medianos y los grandes. Cuando usted, y además también la seguridad influye mucho, juega mucho al pepo aquí porque sin seguridad también es difícil invertir. Pero cuando usted le brinda esas condiciones, incluso no solamente se vienen recursos de afuera, sino que se desarrolla y se promueve el recurso interno, porque aquí hay muchos emprendedores que quisieran trabajar y desarrollar, invertir, pero no hay incentivos tributarios que les permitan, o las condiciones necesarias que les permitan desarrollar esta economía. De tal manera que en eso Daniel Noboa tiene un plan muy claro, y va, yo creo que sin duda alguna, el Ecuador a tener un presidente que promueve ese desarrollo económico que el país requiere. La gente dice que si hoy el Grupo Noboa, si bien no es que sea su responsabilidad, porque no es que sea de él, pero sí es de su familia, le debe plata al Estado ecuatoriano, siendo presidente, ¿le cobrará a su propia familia? Sí lo hace. Yo lo conozco y sé de sus convicciones. Créame que
que me lo ha dicho incluso, si yo no tuviera este sentimiento de patria y compromiso con mi país y con mis futuras generaciones o descendientes, no me hubiese metido en política, pero yo pudiera tener una vida tranquila desde fuera, incluso manejando las empresas, pero lo hago porque quiero este país y porque quiero lo mejor para aquello. Y para poder cambiar la historia hay que ser justo con todos, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, no le quepa la menor duda que Daniel Noboa va a hacer las cosas de manera correcta y va a tener que cobrarle a todo aquel que le tenga que cobrar, así sea que pertenezcan a las empresas de la familia. Gerardo, otra cosa que preocupa a los ecuatorianos son las declaraciones de la vicepresidenta, que si bien todos sabemos que la Constitución no le da ninguna función más allá que reemplazar al presidente o hacer las funciones que el presidente le delegue, es la vicepresidenta, o sea, no es palabra menor. Ella ha hablado de que el Estado no debería entregar de forma gratuita la educación y la salud, por mencionar un par de aspectos neurálgicos. ¿Qué pasa ahí? Mire, yo creo que son declaraciones que hizo hace muchos años ya, hace un tiempo atrás, no era candidata con Noboa. Lo que pasa es que los adversarios se aprovechan para replicar eso y afectar a la candidatura. Claro, pero es que un criterio así de extremo no creo que cambie en tan poco tiempo. Pero sin duda que es distinto al criterio que tiene Daniel Noboa. Si es que esas declaraciones fueron hace tiempo, tendrá que, acá no se van a aplicar, porque Daniel Noboa garantiza la educación, la salud, que son derechos consagrados en la institución, en la Constitución incluso, que deben de ser gratuitos. O sea, el Estado debe de garantizar al ciudadano la salud, la educación, la seguridad, entre otras cosas. Con relación a la propuesta que tiene para las universidades, él ofreció durante el debate acceso directo y no hay cama para tanta gente. Es verdad, pero asimismo, yo la misma pregunta se la planteaba en algún momento y cuando se tiene decisión y voluntad se lo puede hacer. Aun cuando al principio no existan las condiciones necesarias, pero hay alternativas. Por ejemplo, la posibilidad de... Hay que inyectar recursos, obviamente las universidades han disminuido en su presupuesto, los gobiernos que han antecedido. Entonces, como primera acción, el gobierno nacional debe de inyectar o de aumentar el presupuesto de las universidades. Segundo, mejorar también la infraestructura para que tengan mayor capacidad, porque obviamente la ciudadanía y los estudiantes crecen, la población aumenta. Y además, se buscarán alternativas. Si no se puede hacer de manera presencial, hay la opción ahora de hacerlo de manera virtual. Incluso también existe la posibilidad de que si en este primer año que inicia su gobierno no se encuentran las condiciones, habrá la posibilidad de hacerlo, de cruzar con universidades privadas, pero los estudiantes no deben quedarse sin ese cupo, porque en ese momento, créanme que eso ha sido un caldo de cultivo incluso para la delincuencia. Gerardo, sí, pero a ver, seamos honestos, y así como hay tanto estudiante que diera su vida por poder acceder a la educación universitaria, también está el vago. Las tasas de deserción universitaria, a pesar de los filtros que hay, no es que hayan bajado considerablemente. ¿No cree que sería un desperdicio de repente permitir que todos vayan, sabiendo que no todos lo hacen con la convicción de llegar al final y conseguir su título? Es que mire, en países como los Estados Unidos y países desarrollados, evidentemente lo que usted dice y eso es correcto. Hay un porcentaje de población que no le gusta mucho el estudio. Pero en cambio, por ejemplo, si le gusta trabajar, si le gusta tener dinero. Entonces, en el país tienen que haber las condiciones. Primero, para que todo aquel que quiera estudiar, se le permita estudiar y se le permita escoger incluso su carrera, su ciudad donde quiere estudiar. Y además de aquello, si hay un segmento de población que no quiere estudiar de pronto, pero en cambio el Estado tiene que garantizarle también fuentes de trabajo, espacios de trabajo para que se desarrolle y no caigan y no sean presa fácil de la delincuencia que hoy nos está matando y agobiando y en gran parte porque hay una deserción de estudiantes altos que no tienen ni la posibilidad de estudiar ni la posibilidad de encontrar trabajo digno. Entonces caen en la tentación de estas bandas organizadas para entrar en el tema de la delincuencia, del narcotráfico, del microtráfico, etc. Gerardo, ¿el señor Noboa es o no es el candidato de Lazo? No me conteste todavía. Vamos a una pausa. Me contesta eso cuando regresemos aquí en Golpe de Mesa.
Bien, volvemos aquí a nuestro último segmento, nuestro último corte en Golpe de Mesa. Hoy hemos conversado en principio con Juan José Peña de la Revolución Ciudadana y ahora estamos con Gerardo Centeno, vocero de ADN del movimiento que impulsa la candidatura a la presidencia de Daniel Noboa. Yo le preguntaba a Gerardo si es o no el candidato de Guillermo Lasso, porque bueno, de eso se habla mucho y además como ambos vienen del sector empresarial, es fácil relacionarlos. Le voy a contar una anécdota que Daniela la comentó en algún momento. Dice, somos tan distintos que incluso desde la manera de sentarme, el empresario, que yo soy un empresario, dice, yo me siento hacia el frente mirando y proponiendo, planteando. El banquero, en cambio, se sienta reclinado hacia atrás, cruzando las piernas, esperando y escuchando al cliente y viendo también cómo se asegura en sus negocios bancarios. Así que, no, hay una gran diferencia. Daniel tiene, y otra cosa que es importante anotar aquí, a pesar de la crisis que vive en el país y el mundo entero, pero la recesión que vive el país enormemente, cáigase para atrás. En este gobierno, en el gobierno de Lasso, ha sido históricamente el periodo donde más dinero o más utilidades han tenido los banqueros. Así que acá va a ser todo lo contrario. Se rumora también que la familia Noboa tiene un banco. ¿Es cierto o es rumor? No. Ellos han trascendido a través de sus empresas, sobre todo agrícola, ganadera, inmobiliarias, etcétera, donde son los que más fuentes de trabajo dan en el país y en otras partes del mundo. Y esa experiencia que han tenido en la empresa privada, sin duda que la van a replicar para generar y cambiar este país. A ver, hace poco hablamos de forma muy superficial del tema de seguridad. Ahora sí profundicemos. ¿Cómo Daniel Noboa pretende salvar al Ecuador de este hueco de inseguridad en el que estamos? Mira, ha propuesto un plan Fénix, que es de alguna manera un centro de seguridad en donde va primero a dotarse de toda la tecnología de punta para prevenir primero actos delictivos y también dar la atención inmediata en el momento que se den estos actos delictivos. Aquí también hay que hacer una especie de limpia, dicen los brujos, con el tema de nuestra policía. Hay mucha gente que está contaminada y Daniel Noboa está queriendo que exista una sola institución que maneje la seguridad en el país, porque actualmente hay la policía, por un lado, las Fuerzas Armadas por otro lado, y por otro lado la seguridad del presidente que también informa. Así que cuando hay tres canales que generan y trabajan el tema de seguridad, como que no aterrizan en ninguno. Así que en el tema de seguridad va ese plan Fénix a revolucionar el trabajo de seguridad que requiere el país para evitar tantas muertes y tanta inseguridad que existe, ¿no? Hay un tema, Gerardo, y es la formación del personal policial. Les cuento una anécdota. Yo estaba en una escuela de policía acá en Manaví, dando unas charlas, y había un par de muchachos, cadetes, que estaban atendiendo otra cosa, no a la charla. Me llamó la atención porque uno entiende que esos cuerpos son muy disciplinados. Terminó y le pregunto al amigo, el sargento que estaba a cargo, le digo, ¿y cómo así no los ponen a hacer 100 flexiones de pecho, 50 vueltas a yo qué sé? Me dice, ¿no sancionan? Digo, ¿perdón? Claro, ya ni siquiera les podemos levantar la voz. Entonces, yo le dije en ese momento, perdón si suena machista el comentario que voy a hacer, fue lo que dije en ese rato. Y dije, pero son señoritas que están formando. ¿Qué va a pasar cuando salgan a la calle y les toque enfrentarse a no un carajazo, sino un tiro, un delincuente, un narcotraficante? Ahora no amenazan en vano, ahora es en serio. ¿No cree que yo escucho hablar a la señora González, al señor Noboa, de casi todo, pero menos de la formación, no solo de los grupos de élite de la policía, que son muy buenos por cierto, pero del policía normal no es la que quisiéramos? Sí, realmente que hay que mejorar este proceso de formación para los agentes del orden y eso está justamente dentro del plan de trabajo y del plan Fénix que promueve Daniel Noboa.
Para toda actividad se requiere de tener una preparación y una formación, y una formación en el tiempo y en el espacio. Así que en ese sentido estamos convencidos de que van a existir las herramientas necesarias y los procesos necesarios para tener fuerzas del orden que estén preparadas para combatir justamente la delincuencia. Luego de la primera vuelta, tanto la señora González como el señor Noboa enfilaron sus fuerzas hacia la juventud. ¿Qué tan bien está respondiendo este sector a la propuesta de Daniel Noboa? Uno pensaría desde afuera que le resulte fácil porque realmente está en su rango, es una persona de 35 años, es muy joven. Le cuento que a Daniel Noboa lo viene proponiendo desde el inicio de su campaña. Más bien hemos visto a la candidata Luisa González que en la segunda vuelta modificó un poco su discurso y también fue dirigido más a los jóvenes, pero Daniel Noboa desde el inicio de su campaña le apostó a la juventud. De hecho, es el único candidato que tiene como asambleísta, como primera asambleísta nacional, a una joven de 26 años, que dicho sea de paso es manabita. Su hija, por cierto. Mi hija. Entonces, y así mismo, si usted analiza la lista de asambleístas de Daniel Noboa en todas las provincias, tienen un promedio de 26 a 28 años. O sea, además de aquello, dentro de su propuesta, el trabajo en educación, que es muy preocupado hacia la juventud. El incentivo que le piensa dar a los empresarios que contraten a personal joven para tener justamente trabajo a ese sector o a ese universo o a ese grupo etario que tiene el Ecuador, que paradójicamente, siendo el grupo etario que con mayor fuerza productiva y con el que mayor movimiento debería de darle a la economía, resulta que son los que más alto porcentaje de desempleo y subempleo tienen. O sea, aquí en el Ecuador estamos invertidos. Son esos jóvenes los que tienen que darle, incluso garantizarle la estabilidad al Instituto de Seguridad Social, porque ya los jubilados o los mayores que están próximos a jubilar van a tener menos tiempo para aportar. Pero resulta que los jóvenes, que son los que, además de mover la economía, deberían de sostener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tienen acceso para trabajo. Esa política tiene que modificarse. ¿Qué propuesta hay en el tema de nutrición? Yo entiendo que debería haber la propuesta, considerando que la esposa tiene esa especialidad. Le digo esto ¿por qué? Porque si bien es un problema generalizado en el Ecuador, y qué bueno que el señor Lasso le haya puesto empeño, hay números alentadores en ese sentido, pero hago un ejercicio. En los sectores rurales nuestros, cuando hay estos campeonatos sub-9, sub-10, sub-11, compare la foto de los chicos de Manta o Puerto Viejo, o Chone quizá, compare la otra foto de los chicos de Jaramijó, de Rocafuerte, de Tosagua, y verá que miden unos 5 o 10 centímetros menos. Y no es un tema étnico, porque todos somos mestizos, en esta zona del país sobre todo. Es un tema de nutrición en buena parte de eso. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, Daniel Noboa ha propuesto un bono adicional al que existe para las madres que se embarazan y para que permitan justamente con ese bono mejorar la nutrición de ese niño, de su niño o de su niña. Es una realidad triste la que vivimos. En el Ecuador la desnutrición infantil es muy alta. Y mire usted el daño que esto permite, porque el proceso de formación intelectual, y no solamente intelectual, también corporal de un niño, está en los primeros años de vida. Si no tiene la alimentación adecuada, no solamente que no se desarrolla corporalmente, sino tampoco intelectualmente. Por lo tanto, esa persona no va a aportar de la manera que puede aportar en sus conocimientos y en su preparación. Esa es otra de las aristas claves que tiene Daniel Noboa dentro de su programa de trabajo, de plan de trabajo, para modificar y mejorar en el país el tema de nutrición infantil. Y este bono que lo dijo en el debate, es adicional al que ya existe. Eso creo que le viene bien. Gerardo, al señor Noboa se lo criticó en algún momento porque ayudó a gestionar la visita de un grupo de asambleístas a Rusia. Entiendo yo que para lograr algún acercamiento, no sé si de tipo político o comercial. Y no es que esté mal, mientras más aliados mejor. Pero en el momento actual, donde hay una guerra entre Rusia y Ucrania y donde el señor Lasso se ha mostrado de forma muy firme a favor de Ucrania, sí preocupa un poco cuál será la posición del señor Noboa.
Mire, Daniel Noboa es respetuoso de las democracias y las soberanías de los países. Más allá de que evidentemente estamos en contra de toda guerra, en cualquier parte que se dé, pero no hay que desconocer que Rusia es un socio comercial importante para el país. Muchísimos productos se exportan y también se importan. De tal manera que en ese sentido no creo que exista problema con ese conflicto bélico y será respetuoso de la soberanía y obviamente reconociendo que las guerras no son positivas para el mundo y en ningún lado. Gerardo, se nos acabó el tiempo, pero no quiero irme sin preguntarle, considerando que su hija ha sido deportista toda la vida y estando tan cerca del gobierno, y si es que resulta electo el señor Noboa, ¿qué planes hay para el deporte? Mire, a buena hora que me hace esa pregunta, porque nosotros, bueno, yo también fui deportista de competencia, he sido dirigente, soy todavía dirigente deportivo y Valentina evidentemente se formó en el deporte, en la academia, fue representante del país durante algunos años y ese proceso, yo lo vengo estudiando desde hace rato, somos convencidos, yo soy un convencido de que el deporte es la herramienta para transformar las sociedades en los países. Usted transforma vidas. El deportista que aprende a competir, que entiende que es para poder competir y lograr tener una destacada, destacada participación o un triunfo, necesita un proceso de preparación, de disciplina, de perseverancia, incluso de sacrificios duros. Así que, y esos sacrificios, usted lo tiene que aplicar siempre. Todo ese espectro o ese escenario o esas condiciones, tiene que aplicarlas en cualquier aspecto de su vida, para poder ser buen empresario, para poder ser buen catedrático, para poder ser buen periodista. Usted necesita prepararse, es un tiempo. Y además que en el liderazgo, ojo, el liderazgo también en el deporte juega para el liderazgo. Nosotros creemos que se necesita liderazgo para el deporte y deporte para los líderes, porque eso le suma finalmente. Así que el presidente Noboa ha expresado que va a quintuplicar el presupuesto al Ministerio del Deporte. Es importantísimo, esa noticia es muy buena porque también es convencido él, que también es deportista, es convencido de que el deporte transforma sociedades y aporta sin duda al crecimiento de todos los pueblos. Gerardo, le agradezco mucho su presencia en este programa. Muchas gracias, Jinson, siempre a la orden. Con esto llegamos al final, amigos. Soy Jinson Moreira, esto fue Golpe de Mesa. Pasen bien.